vamos a hablar con el candidato a la reelección, don Antonio Pradasic. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido. Hola, Ricardo, un gusto estar acá. Y también candidato a diputado, don Vladimiro Mimisa. ¿Cómo está, don Vladimiro? Bienvenido. Gusto de saludarte, muy buenos días. Un cariñoso y afectuoso saludo a toda la gente que escucha a estas alturas de la mañana nuestra querida Radio Polar. Y bueno, también entregarle el saludo por el Día de Trabajador Radial en el día de ayer. Una actividad bastante bonita que, bueno, en algún momento vamos a conversar sobre ello. Pero el tema que nos convoca es varias aristas que tenemos para conversar con ustedes. Una de ellas, y don Antonio lo hemos conversado, Vladimiro, yo creo que usted está muy arraigado también con el deporte, sobre esta ley de deportes para zonas extremas. Está más que dicho que nuestros deportistas tienen que hacer bingos, tienen que hacer completadas, en fin, varias cosas para poder tener recursos para viajar. Y yo creo que en este momento ya es hora de ponerle punto final a esto, porque de pronto nosotros vemos a los mismos deportistas que vienen aquí a la radio a entregar esta información sobre las distintas actividades para poder viajar. Entonces, Antonio, ¿cuál es la posición que tiene usted con respecto a este tema? Bueno, yo creo que hubo una ley muy importante para el deporte como fue la ley Lorca, y esperamos que cuando Vladimiro sea diputado por Magallanes trabajemos esa nueva ley, que yo creo que no es tan difícil. Yo creo que con su equipo de asesores jurídicos, cuando sea diputado, yo creo que es agregar el 2 a la glosa del Fondema, el 2 o el 3% que sea para el deporte y la cultura, y con eso solucionaríamos el problema de los deportistas y el medio de la cultura en Magallanes. Bueno, yo creo que Vladimiro, usted también está de acuerdo con esto, porque usted es una persona muy ligada al deporte toda su vida. Sí, bueno, sin ninguna duda. Uno, ver cómo revivimos la ley Lorca con las modificaciones pertinentes para adecuarla a las circunstancias de hoy. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y yo pensando, y cuando tú bien dices zonas extremas, no solamente la región de Magallanes, también Aysén, la región de Aysén. Convocar a los parlamentarios de Aysén. Porque tenemos las mismas dificultades, pues. El aislamiento. Tanto Aysén como Magallanes dependemos única y exclusivamente para salir de nuestras regiones del avión. No tenemos ninguna otra posibilidad. El avión. Y no solamente en materia deportiva, sino también por razones de urgencia, la gente por razones de salud, por necesidades imperiosas, fallecimiento de un familiar, desde allá hacia acá o de acá hacia allá, tienen que volar y resulta que los pasajes tienen un valor similar al de Sao Paulo, al de Miami, que tiene que desembolsar el modesto habitante de la región de Magallanes. Entonces, en otros tiempos, claro, la ley Lorca funcionaba cuando la línea aérea era estatal. LAN Chile era la línea estatal, la línea del Estado. Hoy hay más complicaciones porque como mucho, se ha privatizado absolutamente el movimiento aéreo, son todas líneas privadas, no tiene nada del Estado. En consecuencia, habría que adecuar esa ley Lorca a ver si responde a las necesidades que tenemos hoy, cómo lo hacemos. ¿De dónde nace la subvención? Toño dice muy bien, Fondema, puede ser. Y yo digo, ¿de qué nos quejamos todos los días? La región de Magallanes debe tener uno de los más altos índices alcohólicos hoy en el país. Consumimos mucho alcohol. Nosotros estamos luchando, ¿verdad?, sobre este drama que significa la obesidad infantil. Chile también tiene uno de los más altos índices de obesidad infantil. Pero ese es otro tema. Eso va relacionado con la salud. Pero la salud está estrechamente ligada con el deporte. Pero ¿a dónde apunto yo? Directamente al deporte. Y a tu pregunta. Si no es posible readecuar la ley Lorca hoy, si no es posible recurrir a los recursos del Fondema, ¿por qué no lograr del Ministerio de Hacienda que autorice a las zonas extremas, Aysén y Magallanes, cobrar un impuesto, un adicional de un 1% a todas las bebidas alcohólicas que se expendan en las regiones de Aysén y Magallanes? Si tú vas a comprar al supermercado un casillero del diablo que cuesta 4.000 pesos, te van a cobrar 40 pesos más. 40 pesos más. Pero que tú sabes y lo vas a pagar con gusto, porque estás contribuyendo a que haya más deporte y mayor actividad cultural. Y yo creo que ahí podemos hacer un pozo importante que nos permita paliar en parte las muchas necesidades que tiene el deporte, que siempre junto a la cultura han sido los parientes pobres en todas las políticas de Estado y en todos los gobiernos.
La verdad es que estoy de acuerdo con eso. Y de hecho el cigarro igual podríamos meterlo entre medio igual. Tenemos un llamado telefónico a esta hora de la mañana. Estamos con don Manuel Canales, porque hoy día se celebra el Día del Trabajador Portuario. ¿Cómo está, don Manuel? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Un placer de saludarlo a usted y a sus panelistas allí. Bueno, don Manuel, aquí está don Antonio Brasic y también don Vladimiro Mimisa. Ya, no, yo lo llamaba a Radio Polar para hacer mención que hoy día 22 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Marítimo Portuario. Y esto se hace en recuerdo, o se conmemora en recuerdo de aquellos trabajadores marítimos que el año 1973 perdieron la vida. El 22 de septiembre del año 1973, todos trabajadores marítimos, todos estibadores del sindicato de San Antonio. En esa fecha se recuerda el crimen de Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca, Guillermo Álvarez Caña, Raúl Enrique Baciarini Zorrilla y Héctor Rojo Alfaro, dirigentes portuarios que murieron bajo la dictadura. Ahora debo manifestarle a usted, por ejemplo, que don Armando Jiménez Machuca era tan inteligente, este compañero dirigente, que estaba a punto de titularse de abogado. Y Héctor Rojo Alfaro era el tesorero de la Federación de Estibadores Marítimos de Chile de aquel entonces. Manuel, te habla Vladimiro Mimisa, gusto de saludarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Manuel, te quiero hacer una consulta. En la época que tú estás recordando, una época heroica de los trabajadores portuarios, y así, los sindicatos, porque aquí habían varios sindicatos en la región de Magallanes de trabajadores portuarios, era un sindicato muy, muy fuerte. Había una gran cantidad de trabajadores portuarios, fundamentalmente del mundo del deporte. La gente del deporte trabajaba en faenas portuarias de aquellos años. ¿Cómo ha disminuido la cantidad de trabajadores portuarios hoy al celebrar el Día del Trabajador Portuario en el país y aquí en la región de Magallanes? ¿Cuánto ha disminuido la cantidad de trabajadores de ayer comparado con los de hoy, remontándonos, por ejemplo, a estos acontecimientos que sacudieron a San Antonio y a Chile el año 1973? Sí, bueno, yo debo comentarte que en esa época, en el septiembre del año 1973, nosotros éramos 115 estibadores de planta, 30 trabajadores eventuales o suplentes, y después venía posteriormente una lista de más o menos 20 hijos de estibadores que estaban ya listos para poder trabajar. Eso. Y hasta esa época había muchos sindicatos en el sector marítimo portuario donde estaban los trabajadores, sindicatos estibadores, por empezar, el sindicato de empleados de Bahía, los marineros auxiliares de Bahía, el sindicato de tripulantes, los que realizaban las maniobras para que se inicien las faenas. Eso es en síntesis más o menos lo que te puedo comunicar. ¿Y hoy cuánto de ese porcentaje existe hoy? No sabría decirte ese dato porque nosotros ya, como tú comprenderás, nosotros estamos alejados de las líderes sindicales, solamente que hay un grupo determinado de compañeros que están en la Asociación de Estibadores Jubilados. Manuel, por mi parte, un gusto saludarte y a través tuyo el recuerdo a todos los trabajadores portuarios, a los de ayer y a los que hoy siguen cumpliendo las pesadas tareas de carga y descarga de nuestros barcos, de nuestros productos que llegan a los puertos de la ciudad de Punta Arenas, y un recuerdo muy especial a aquellos trabajadores portuarios que inmolaron sus vidas, como tú bien lo apuntabas, el 22 de septiembre del año 1973, en uno de los más importantes puertos de Chile, por no decir el más importante puerto industrial como es San Antonio. Manuel, también entregarte un saludo a ti personalmente y a todos los trabajadores portuarios, y hacer un recuerdo a grandes deportistas como Carlos Sí, que fue un trabajador portuario que recuerdo en este momento. Ahora sí, de deportistas, muchas gracias, señor Brada. Si ahora sí de deportistas se trata, bueno, ahí debemos considerar de que estaba Daniel Galindo, Carlos Maldonado, ellos los más antiguos. Posteriormente vinieron otros jóvenes que éramos nosotros,
que actualmente estamos sobre los 75 años, pero siempre nosotros en el fundamos un club deportivo Estibadores, Sí, claro. en el cual desarrollamos muchas actividades deportivas, fuera de nuestras horas fuertes de trabajo. Teníamos básquetbol, teníamos atletismo, teníamos fútbol, que era la parte fuerte de nosotros, baby fútbol, tirar la cuerda, donde fuimos muchas veces campeones, fuimos en 5 años 7 veces campeones. Bien, Manuel. Era un equipo extraordinario, pero lo primordial de esto es celebrar justamente el día de hoy, que es el 22 de septiembre del año 1973, para que se sepa por qué se conmemora, por qué se recuerda el Día del Trabajador Marítimo Portuario. Muchas gracias, don Manuel, por su llamado. Eso es. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Y un saludo a todos aquellos compañeros estibadores que aún sobreviven. Ok, muchas gracias. Ahí estaba don Manuel Canales Reyes, dirigente. Y vamos a anexar a este llamado que hoy día, a partir de las 16:30 horas, en el Sindicato de Estibadores, ahí en Lautaro Navarro 1330, frente a la aduana, se va a realizar una actividad también con respecto a este día, así que ya están todos informados. Bueno, volvemos al tema. Pampa Redonda es un lugar donde hay bastantes carencias y hay un proyecto bastante importante, Antonio, con este respecto de Pampa Redonda. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Bueno, Pampa Redonda es un sector periurbano que ya está prácticamente anexado a la ciudad, partió como con parcelas de agrado, y eso ha sido una preocupación constante del gobierno regional. Se ha electrificado, ahora se acaba de aprobar 120 millones para hacer una pasarela y la escalera, lo que te dice que un sector poblacional no son solo las casas, es todos los caminos, las veredas, todas las cosas adyacentes, y ha habido una preocupación constante del gobierno regional en electrificar, en llegar a agua potable. Sí, Y ahí son 160 familias que se van a ver favorecidas con ese nuevo proyecto. Generalmente nosotros, la preocupación que envían nuestros amigos de Pampa Redonda siempre es el acceso en invierno, porque en invierno se pone muy complicado tratar de acceder hacia Pampa Redonda y esa es una de las molestias grandes que tienen los habitantes. Sí, es que no siempre vienen de la misma forma los inviernos y hay una preocupación del gobierno regional, hay una máquina pero de repente hay unas precipitaciones que no da abasto, no. Claro, la verdad es que sí. Bueno, Vladimiro, la gente de Pampa Redonda igual poco a poco, como dice don Antonio, ha comenzado a desarrollarse, pero igual le falta bastante por qué avanzar. Bueno, ahí hay un tema mucho más profundo, que no es solo un tema de Pampa Redonda. Cuando se habla de la construcción de viviendas en la ciudad, esta gente tuvo que salir ante la ninguna posibilidad de tener terrenos para que y aspirar a un subsidio que posteriormente le dé la posibilidad de tener vivienda en el sector urbano de Punta Arenas. Entonces tuvieron que emigrar a sectores no urbanizados y se le vendieron parcelas sabiendo lo que compraban, sectores no urbanizados. Entonces a mí me tocó el tema muy de cerca, ¿no? Durante mi administración alcaldicia hicimos muchas tareas, trabajamos en conjunto con el gobierno regional, porque no es fácil intervenir terrenos que son de privados. Había que ensanchar caminos. No es una tarea fácil. Entonces este es un problema mayor. El problema de conectividad que tú planteas es un problema permanente. Sus calles son realmente intransitables o eran intransitables, pero yo creo que se ha ido avanzando. El tema del agua potable, por ejemplo, el tema del alcantarillado. Tenemos que tender al extenderse la ciudad, al crecer la ciudad, hay que incorporar definitivamente con urbanización a esos habitantes que se fueron en un momento determinado contraviniendo todas las disposiciones legales, a construir viviendas. Pero ya es un hecho de la causa. Entonces hay que ir a contribuir como Estado de Chile a darle la dignidad que se merecen todos los vecinos de Pampa Redonda y de otros sectores donde se han construido viviendas, se le han vendido parcelas, se construyen viviendas a través de la autoconstrucción, pero desafortunadamente sin la urbanización requerida, sin contar con los elementos básicos para la subsistencia.
Sobre eso se ha avanzado muchísimo, fundamentalmente durante los últimos 4 o 5 años. Y un tema también que es bastante importante, y nuestra región lamentablemente, y se ha demostrado en estos días con respecto a esta puesta de comerciantes en el Parque María Betty, que lamentablemente no pudieron estar todos los días que querían por las inclemencias del tiempo, y así también el deporte, y una de unas propuestas que tiene don Antonio es el techado del Estadio Fiscal, para poder realizar el deporte durante todo el año, porque es el ejemplo que daba yo. Lamentablemente vivimos en Magallanes y la inclemencia del tiempo de repente no respetan nada, entonces de pronto se necesita un estadio techado, Antonio. Es que no es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que hay que hacer más, pongamos el gimnasio del Barrio Sur, se necesita un gimnasio pero más chico. Techar un estadio, yo no sé si se justifica en Punta Arenas, la verdad que no lo sé. Vladimiro me decía que la única forma es habiendo fútbol profesional, pero si no es crear un elefante blanco que no vamos a tener cómo mantenerlo. Yo le comentaba a Vladimiro que fui a ver un nacional de ciclismo, un velódromo que se hizo para los Panamericanos hace 2 años atrás o 3. Da lástima realmente un recinto que costó 19 millones de dólares, que se haga eso y no estén los fondos para mantenerlo. Entonces puede pasar lo mismo en un estadio techado. A lo mejor hagamos un gimnasio en el Barrio Sur, hagamos en Río Seco, donde nos vayan faltando, pero cosas más chicas y que se puedan mantener y que puedan ser de mayor necesidad para la comunidad. Ahora yo creo que esto no es que lo decían 2 o 3 personas, hay que hacer una consulta ciudadana y que la gente diga lo que piensa con respecto a esto. Yo creo que no todos están por un estadio techado. Claro, la gente ligada al deporte creo que tiene más conocimiento de eso, pero de pronto la idea nació. Ahora la factibilidad hay que estudiarla, porque de pronto yo creo que pueden haber muchas voces que pueden estar en pro y en contra. Entonces, la verdad es que hay que hacer algo con respecto al techado, don Vladimiro, porque algunos dicen que se necesita, otros puede ser Mi pregunta es para qué. Mi pregunta siempre se lo he dicho al intendente, no estoy contando ninguna infidencia. Mi pregunta es para qué. Ayer fuimos con Antonio a la inauguración de un campeonato nacional de básquetbol al gimnasio de la Confederación Deportiva, que tiene capacidad para 1.200 espectadores. ¿Habían 600? Con suerte. Con suerte. Inauguración de un campeonato nacional de básquetbol. Mi pregunta es ¿para qué? Un estadio techado para 10.000 espectadores. A mí me parece, honestamente, y se lo decía ayer a Antonio y lo he dicho muchas veces, si no hay fútbol profesional no tiene ninguna justificación. La experiencia me indica, ¿qué me indica? Todos los estadios bicentenarios, todos construidos en los gobiernos de Michelle Bachelet, en el primero fundamentalmente, el primer periodo, hoy están en manos de las sociedades anónimas deportivas, porque los municipios no lo pudieron mantener. Si aquí no hemos podido mantener el estadio Fiscal, el estadio de la Confederación Deportiva, que muchos anhelan con mucho romanticismo y que se transformó en casino, yo fui testigo en su última época, era una verdadera posilga. Ese gimnasio no lo pudo mantener la Confederación, se lo traspasó al municipio, el municipio no lo pudo mantener. Entonces esto hay que mantenerlo, esto hay que gestionarlo, esto hay que administrarlo, cuesta mucho dinero, mucho recurso. ¿Qué espectáculo te va a llevar de 1.000 espectadores? ¿Podrás hacer 1 al año? Te doy 3 al año. Y con eso financias lo que significa administración de un estadio para 10.000 espectadores. Entonces hay que ser muy aterrizado, muy prudente. Claro, cuando se enciende fuegos artificiales, todo por el estadio techado. La pregunta es ¿para qué? Y mi respuesta es, sin fútbol profesional no hay ninguna posibilidad de mantener un estadio techado en Punta Arenas. Muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Yo creo que vamos a tener mucho más tiempo para conversar, pero mientras tanto, a seguir trabajando. La campaña sigue. ¿Cuál es la próxima actividad que tienen? Tenemos harta actividad. Hoy tenemos un torneo intercomunal de fútbol de toda la Confederación. Estamos visitando con los candidatos a core y con los cores actuales. Con el Toño hemos ido mucho a visitar a los adultos mayores de manera permanente, a viejos rostros socialistas que estaban relativamente alejados de la política contingente y hemos salido a su rescate.
Y estamos conversando con otras autoridades, estamos conversando, hay que escuchar mucho a la gente. A la gente hay que escucharla. Hay una serie de demandas. Tú acabas de plantear el tema de Pampa Redonda. Hay que escuchar a los vecinos, porque uno puede tener una mirada. Sin embargo, partiendo de la base de que nadie es dueño de la verdad, entre todos tenemos que acercarnos a esa verdad. ¿Cuáles son las más importantes demandas? Y yo creo que el Toño es testigo de aquello, porque desde el CORE se ha invertido muchísimo en cemento, muchísima infraestructura, que ha significado desarrollo. La última, ¿no? La fibra óptica, que va a permitir una conectividad fantástica, extraordinaria. Todo eso es muy importante y muy valioso. Pero yo creo que ahora tenemos que comenzar a pensar cómo se invierte lo humano y lo social en la región de Magallanes, con nuevos profesionales, nuevos científicos, nuevos investigadores, cómo adecuamos las mallas curriculares a las necesidades de esta región. A lo mejor hoy no necesitamos tanto mecánicos torneros, a lo mejor necesitamos gente más especializada en turismo, porque es el gran futuro del desarrollo de la región. Más gente que esté ligada a labores del mar, a propósito del aniversario de los trabajadores del puerto. En fin, hay muchas tareas por delante. Tú acabas de plantear el tema, cómo financiamos las actividades artísticas culturales en las zonas extremas. En fin, yo creo que tenemos mucha tarea por delante y estamos dispuestos a llevarla a cabo y colocar toda nuestra energía y nuestro vigor para concretar esto desde el Parlamento, en mi caso, y desde el Consejo Regional con el Toño. Muchas gracias, Vladimiro. Muchas Gracias a Antonio. Nos estaremos encontrando en la Antes de próxima- terminar, Sí, Vladimiro hablaba de que había que hacer una inversión social. A mí me hizo mucho sentido cuando Vladimiro le hablaba a unos clubes de adultos mayores que por qué no tener los pasajes rebajados para los dirigentes vecinales, los dirigentes deportivos y lo de la tercera edad, que lo tenemos miércoles Y domingo en Magallanes. Eso me pareció una idea muy buena de Vladimiro y que ojalá la podamos llegar a tener. Nos quejamos que no tenemos dirigentes. Bueno, eso es una forma de incentivar para tener dirigentes deportivos y vecinales. Muchas gracias, Antonio. Muchas Gracias a ti, gracias, Ricardo. Vladimiro. Chao, Ricardo.